En videos anteriores hemos hablado del primer mandamiento de Jesús, el mandamiento del amor. Ahora hablaremos de otro igualmente importante, del que hemos oído hablar mucho, pero que necesitamos entender, creo, a mayor profundidad. Para eso primero distingamos el perdón según el mundo del perdón según el Señor y luego exploraremos este último tipo de perdón al que nos llama el Señor. Bueno, los psicólogos hablan con frecuencia de los beneficios de perdonar, que mejora la salud emocional, que aumenta el optimismo, que baja la depresión, que mejora las relaciones interpersonales, etc. Y esto puede que esté muy bien, puede que sea un enfoque importante y útil, pero es muy limitado. ¿Es este el perdón católico? La respuesta es no, definitivo y claramente. ¿Por qué? Porque este enfoque es un enfoque egoísta. Es decir, perdonamos porque nos mejora a nosotros perdonar. No perdonamos por el pecador que nos ha ofendido, sino perdonamos por nosotros mismos. Es un enfoque, digamos, mundano, completamente centrado en sí mismo, egoísta. El famoso I believe in me, creo en mí. Sí, 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 pero lo importante es creer en Dios. El perdón católico está basado en el amor a Dios y en el amor al prójimo, que es muy diferente. Aquí se trata de perdonar por el Señor y por el amor al prójimo, no porque nos querramos a todos nosotros mismos o nos haga bien. Seguramente nos va a hacer mucho bien, pero un bien superior incluso, porque el perdón a que nos llama el Señor tiene consecuencias trascendentales. Es decir, tiene consecuencias en este mundo y tiene consecuencias en el mundo espiritual. Bueno, exploremos entonces cuál es el mandamiento del perdón en la tradición católica. Y vamos a referirnos precisamente a lo que en el Evangelio nos enseña el Señor. Una de las primeras características es que tenemos que perdonar siempre. Tenemos este pasaje de Mateo 18:21, donde Pedro le pregunta al Señor cuántas veces hay que perdonar las ofensas. Digo, ya le parecía que 7 eran muchas, ¿no? Que ya era suficiente. Y el Señor le contesta, no, tienes que perdonar 7 veces 7, más aún 70 veces 7. Que eso se puede traducir como tienes que perdonar siempre, una y otra vez, a tu hermano que te ofende. Y este es probablemente uno de los mandamientos más difíciles, pero es indispensable para alcanzar la santidad y por lo tanto alcanzar la vida eterna. Bueno, ¿y dónde encontramos este mandamiento? ¿Por qué es tan importante? Lo encontramos en muchos pasajes de los evangelios, pero lo encontramos nada menos que en la oración del Padre Nuestro. Y cada que recitamos el Padre Nuestro, cada que oramos con el Padre Nuestro, estamos repitiendo la misma oración y el mismo mandamiento. Estamos repitiendo, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí tenemos el texto en español y el texto original en latín. Entonces todavía recuerdo yo cuando lo rezábamos casi directo del latín, que decíamos, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora la redacción en español habla de ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, esta redacción a algunos podría parecerles como una importante recomendación, como hay que hacer eso, hay que intentar, hay que tratar de hacer esto de perdonar las ofensas, imitando a nuestro Señor que perdona nuestras ofensas. No, la verdad es que tendríamos que preguntarnos, ¿esto es una recomendación en el Padre Nuestro o es una instrucción del Señor, es un mandamiento? Así que nos preguntamos, ¿es indispensable perdonar para alcanzar la salvación? Refirámonos nuevamente a los evangelios. En Mateo, inmediatamente después de responder a la pregunta de Pedro, para que esto quede muy claro, el Señor nos predica la parábola que se conoce como la del siervo sin entrañas. Y que en resumen dice más o menos esto. Un rey se compadece de un siervo que le debe una gran suma, 10,000 talentos, eso es una cantidad exorbitante de dinero para la época e incluso para hoy en día. Pero este mismo siervo posteriormente se niega a perdonar la deuda de un compañero
que debe apenas 100 denarios. 100 denarios sería como el salario de un obrero básico de 100 días, o sea, no es tanto dinero. Pero no ese mismo siervo que acaba de ser perdonado, no lo perdona y lo envía a la cárcel. Bueno, ¿qué reacción tiene el rey cuando se entera de esto? Pues se indigna. Y a ese mal siervo, ese siervo sin entrañas, dice el Evangelio, lo entrega a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Fíjense, no solo lo envía a la cárcel, lo entrega a los verdugos. La cosa se pone mucho más seria, mucho más grave. Pero el Señor todavía termina esta parábola con esta frase de advertencia para nosotros muy clara. Y nos dice, esto mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón a vuestro hermano. Nada más claro que estas palabras del Señor. Si no perdonamos, no podremos obtener el perdón de nuestro Padre Celestial. Y si no tenemos el perdón, estamos sujetos al castigo. Así que, hermanos, tenemos que practicar, vivir constantemente la experiencia del perdón cristiano. Y como siempre, nuestro Señor nos la pone siempre un poquito más difícil. Yo diría un muchito más difícil. Porque nos dice que no solo debemos perdonar a quien nos ha ofendido, ya sería mucho, ¿verdad? Bueno, pues todavía nos pide que roguemos a Dios para que Él también perdone a quien nos ha ofendido. Vaya que esto es difícil, ¿no? No solo perdonar, sino pedir a Dios que Él también perdone, que suspenda el peso de la justicia sobre aquel que nos ha ofendido y que también le perdone. Desde luego, el primero que nos dio ejemplo fue el mismísimo Jesús en la cruz, cuando ruega por aquellos que lo están crucificando. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Este mismo ejemplo lo encontramos desde el inicio entonces del cristianismo y por supuesto desde los primeros cristianos. El primer mártir Esteban imita a nuestro Señor Jesús y mientras era lapidado, sus últimas palabras, según narran los Hechos de los Apóstoles, fueron: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Así que no solo tenemos que perdonar, tenemos que pedir al Señor que Él también perdone a quien nos ha ofendido. Es muy estricto, muy riguroso, muy importante los que nos pide el Señor. ¿Por qué razón? Porque al perdonar nosotros, el Señor nos perdona. Pero al pedirle que perdone también al que nos ha ofendido, también a Él le perdona. Y cerramos para siempre el círculo del mal. Cuando menos en este hecho que estamos perdonando, el mal ya no tiene cabida. Han sido perdonados el que ha ofendido y el que ha sido ofendido. ¿Por quién? Por Dios. A Él es al que le pedimos que nos perdone a nosotros y que perdone al que nos ha ofendido también. Bueno, sería largo si ahora continuamos con una exposición de otras características del perdón católico y sobre todo, y lo vamos a tratar en el siguiente video, sobre la manera en la que podemos hacer realidad el perdón. Porque como he dicho, es un mandamiento difícil de cumplir, pero es un mandamiento que tenemos maneras, que tenemos recomendaciones de los santos, recomendaciones de personas sabias que nos han enseñado cómo ir accediendo a ese perdón. A veces cuesta mucho trabajo, sentimos mucho dolor, sentimos todavía el peso de la ofensa, pero tenemos que perdonar lo antes posible para que el peso del mal no recaiga ni sobre nosotros ni sobre quien nos ha ofendido. Bien, nos vemos en el próximo video para que hablemos
de cómo proceder al perdón católico, cómo perdonar de corazón como nos pide el Señor. Y si les ha gustado este video, como todos los anteriores ocasiones les pido, pues denos un like, suscríbanse al canal, manden el link a sus amigos que consideren que les puede ser útil y mándenos sus comentarios. Nos tomaremos el tiempo de revisar todos los comentarios, las recomendaciones, las quejas que tengan ustedes de nuestros videos. Muchas gracias. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.